5 errores que cometes al estudiar aperturas de ajedrez, cómo evitarlos y un montón de truquitos y tips prácticos para que tus sesiones de entrenamiento sean más útiles que nunca. Primer error, centrarte solo en memorizar líneas y líneas de la apertura en vez de centrarte más en estudiar sus ideas. Y es que el verdadero secreto para aprender una apertura y entenderla es conocer qué mediojuegos derivan de esa apertura, qué ideas estratégicas, qué trucos tácticos hay más allá de la teoría de apertura de las jugadas que memorizamos. Y es que cuando uno coge su curso de apertura, si está ahí con ganas de empezar, por ejemplo, como este curso sobre el gambito de dama que tengo aquí cargado en mi tablero digital, pues oye, empieza a poner las jugadas, por ejemplo, empieza con D4, que es la primera jugada, empieza a estudiar, vale, D5, ahora continuamos con C4, que es precisamente la jugada que nos lleva al gambito de dama, y se centra más en memorizar todas esas jugadas, cuando lo importante es entender el por qué las hacemos, por qué nos reacciona nuestro oponente de una manera u otra y a dónde nos va a llevar. Y es que sí que es cierto que hay que memorizar las jugadas, ¿no? Porque si no, no sabemos qué jugar. Pero según avanza la partida, según estudiamos más y más jugadas, la importancia de esa memorización desciende muchísimo. Por ejemplo, la primera jugada, pues hay que recordarla, es importantísimo. Si no jugamos de 4, la liamos parda. Y si contra D5 no jugamos de 4, pues ya no estamos en el gambito de dama. Pero es eso, a cada jugada que pase, esto tiene menos importancia. Por ejemplo, si continuamos con la línea del curso, vemos que las negras continúan con la jugada E6, nosotros tenemos que jugar caballo C3, caballo F6, aquí en este caso nos recomienda la variante del cambio, jugar peón por D5 y tras peón por continuar con la jugada alfil G5, donde la respuesta principal es jugar con C6. Y ahora ya hemos hecho unas cuantas jugadas, llevamos tan solo 5, pero la posición ya se empieza a definir. Nuestro rival ya no tiene tantas opciones y no hay que memorizar tanto si nos hace un orden u otro o algo tan concreto, sino más bien las ideas. Fíjate, por ejemplo, aquí en este curso que tengo, qué bien lo explica. Y es que dice, C6 es la respuesta principal del negro. Se defiende el peón de D5 y nos quiere jugar una estructura Carlsbad. Y esto es más importante, conocer esto es casi más importante que recordar todas estas jugadas. ¿Por qué? Porque si somos conscientes de eso, podemos ver que ahora con esta estructura de peones, más o menos ya sabemos cuál va a ser el plan del blanco, que por ejemplo es lo que se indica aquí en el curso. Dice, el plan del blanco va a ser continuar con la jugada dama C2, con E3, alfil D3, caballo F3, enrocarse y quizá en algún momento plantear una ruptura central con F3 y E4 o jugar un ataque de minorías en el flanco de dama, jugando este 2 contra 3 de nuestro oponente, a través de, por ejemplo, jugar a 3, B4, B5 y romper por ahí. Ese es el plan temático para el blanco, mientras que para las negras suele ser jugar en el flanco de rey, es decir, jugar en algún momento con caballo 4 y lanzar incluso un ataque contra nuestro hipotético enroque corto, que es la idea que vamos a tener. Como ves, simplemente estudiando esto, entendiendo esto, estoy aprendiendo más de la apertura que si memorizo las jugadas, porque una vez las memorice, sí, voy a saber el orden exacto, pero no voy a entender los planes, es decir, una vez se acaben esas jugadas, no sabré qué hacer. Y eso es lo que te quiero enseñar a evitar con este vídeo, bueno, ya más cosas, pero al menos con este primer punto de este vídeo, para que no te suceda y tengas claro cómo continuar. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a seguir estudiando la apertura. Alfil E7, la jugada más jugada, continuamos con E3, caballo BD7 y ahora jugamos alfil D3, fíjate que estamos siguiendo el plan que estábamos analizando y tras enroque corto, aquí nos recomienda la jugada caballo GA2 en vez de sacarlo por F3. Ambas son válidas y vas a ver que llevan a unos planes similares, aunque hay ciertos detallitos. Las negras aquí quieren continuar con torre 8, la línea que estamos estudiando, y ahora simplemente nos enrocamos con blancas y acabamos nuestro desarrollo. Y llevamos 10 jugadas y estamos a una de llegar a la tabilla de esta variante. ¿No sabes qué es una tabilla? Tranquilo, porque ahora también te lo voy a explicar. Aquí dice que las negras suelen jugar caballo C8, de hecho es la jugada más jugada con diferencia, y ahora recomienda continuar con F3. Y fíjate, llegamos a la tabilla. ¿Qué es la tabilla? Es simple y llanamente como el punto de partida a partir del cual tenemos que estudiar, tenemos que comprender la posición y desde la que vamos a jugar los planes de la partida. Es decir, vamos a utilizar la apertura como una manera, como una guía de llegar a una posición en la que nos sentimos cómodos, en la que nos gusta cómo jugar, en la que conocemos los planes al dedillo, los planes, no las jugadas concretas, y la cual vamos a explotar y vamos a intentar derrotar a nuestro oponente desde ahí. Hay que entender que la apertura está ligada con el medio juego. Vale, llegamos a esta posición. Fíjate, aquí el curso indica que las negras pueden jugar alfil E6, caballo G6, G6, caballo H5, H6. Tienen un montón de jugadas a su disposición, pero tampoco es tan crítico e importante conocer la respuesta a todas ellas.
sino simplemente entender la idea que deriva detrás de cada jugada. Por ejemplo, si juega caballo h5, ¿cuál es su plan? Bueno, en el caso de que juegue caballo h5, está muy claro, ¿no? Quiere cambiar alfiles y quiere aprovechar su control sobre la columna E para presionar el peón d3. Perfecto, pues esto es más o menos la preparación que tendríamos que hacer, es decir, llevamos 11 jugadas y más o menos tenemos todo controlado y conocemos las ideas. Y ahora te estarás preguntando, vale, sí, Tito Resur, pero si en el curso que yo tengo, si en el material que tengo, aquí se acaba la explicación y me dice, oye, mira, tienes cierta ventaja o te has quedado bien o lo que sea y no sé cómo seguir, pues mira, muy fácil, te voy a enseñar un truquito muy rápido. Por ejemplo, si utilizas cualquier plataforma online, Chess.com, Lichess, en este caso pues yo tengo abierto aquí en mi tablero digital Lichess, podemos pulsar el botón de libro. Este libro nos va a llevar al libro de aperturas, donde nos va a decir, pues por ejemplo, cuáles son las jugadas más jugadas en esta posición. Pero, si seguimos bajando, si hacemos scroll, ¿vale? Vas a ver que también te van a aparecer una serie de partidas de jugadores que han jugado desde esta posición. Y esa es la clave del estudio, eso es lo que tienes que estudiar para poder mejorar y conocer y entender las ideas de esa apertura. ¿Por qué? Porque ahora vas a buscar partidas para ver qué pasa si los planes de esa apertura salen bien. Por ejemplo, aquí hay una partida muy famosa que se utiliza siempre para estudiar esta posición, que es la partida entre Garry Kasparov y Dividendu Barua, ¿vale? Una partida que se jugó en el año 2000, simplemente podemos ir aquí al botón de View, la vemos y ahí nos va a aparecer ya directamente, si te fijas desde esta posición, y nos va a decir cómo continuó la partida, ¿vale? Voy a quitar ya el libro y aquí puedo ir viendo cómo fue la partida. Veo que el blanco jugó F3, que el negro jugó caballo G6, Kasparov continuó con torre a D1 y puedo ver cómo poco a poco van buscando esos planes. Veo si Kasparov pues buscó romper con E4, si buscó romper en el flanco de dama y poco más. Con eso vas viendo las posiciones en las que se acaba la teoría, o más o menos posiciones como esta, tabillas, y a partir de ahí vas viendo las partidas y vas aprendiendo. Y esa es la manera en la que vas a conseguir entender bien y de una vez la apertura y cómo transformar esas aperturas, esas jugadas que has memorizado, en buenos planes y en buenas partidas. Por cierto, que se me ha olvidado decírtelo, hace poco subí un vídeo donde te enseñaba a crear tu propio entrenador de aperturas gratuitos para ayudarte a memorizar y entender las ideas de las aperturas. Te dejaré el enlace al vídeo en el mensaje fijado y en la descripción del vídeo para que puedas verlo al acabar. Error número 2 al estudiar aperturas. No memorizar suficientes jugadas. Pero Resur, ¿qué me estás contando? Me acabas de explicar que la clave, que el secreto, que no sé qué, que no sé cuánto, es entender las ideas, no tanto memorizar las jugadas. Sí, esa es la clave, pero no por ello tenemos que dejar de memorizar ciertas variantes, no todas, que igual son más largas porque son variantes críticas, son variantes súper tácticas y que solo funcionan porque se han descubierto, se han estudiado y se han visto que tras una cierta secuencia de jugadas esa variante funciona, porque si no, te quedas perdido. Esto suele pasar en gambitos, por ejemplo, muy agresivos, como el gambito de rey, que si lo estás estudiando, sí, tienes que entender la apertura, tienes que entender esos planes tan bonitos y tan interesantes que hay, pero amigo, como no te sepas bastante teoría y cometas un error, esa variante que has hecho que funcionaba porque sacrificas un peón, luego una pieza, luego no sé qué, ya no funciona. Así que es importante que sepas identificarlas. Esto es muy sencillo porque son variantes en las que rápidamente vas a ver que si no haces la correcta, pierdes. Por ejemplo, una variante que me gusta mucho siempre enseñar en este caso es la variante del peón envenenado de la Binauer en la defensa francesa, que se da, por supuesto, tras E4, las negras responden con E6 y ahora D4, D5, caballo C3 y alfil B4. Tenemos la variante Binauer de esta defensa francesa. El blanco responde con E5 y tras C5 todas estas jugadas son importantes porque es el inicio de la defensa francesa. El blanco se defiende ya con A3, le pregunta al negro qué quiere hacer con ese alfil de B4, quiere retroceder o quiere cambiarlo por el caballo. Por supuesto, la idea de la Binauer es cambiar el alfil de B4 por el caballo de C3, por lo tanto te juegan alfil por C3 y tras peón por simplemente caballo 7, ¿vale? Y aquí llegamos al momento clave, al momento en el que el blanco entra en una variante súper táctica. El blanco aquí decide continuar con la jugada dama G4. Esta es la variante del peón envenenado. El blanco simplemente, está claro, ¿no?, que irá por el peón de G7, que está débil. Y aquí existen un montón de opciones para el jugador de negras. Puede enrocarse, puede jugar rey F8, puede jugar 1000 jugadas, pero una de las más jugadas, una de las más típicas, es básicamente jugar dama C7. Invitarle al blanco a que capture en G7. Y es aquí el blanco tiene dos opciones. Jugar con alfil de 3 o con dama por G7. Tiene que hacer una de las dos. Si eliges alfil de 3, es más tranquila, aunque también tienes que saber un par de jugadas más,
Pero si te decides a capturar el peón, jugar dama por G7, que es la idea, para eso has hecho dama G4, más vale que conozcas la teoría, ¿vale? Mira, de hecho, déjame un segundo, que voy a aumentar el número de líneas que nos muestre Stockfish, voy a subirlo a 4, para que así puedas ver en el tablero más fácil qué sucede si no te sabes la jugada correcta. Aquí, las negras tienen que responder con torre G8 y te amenazan la dama. Y aquí, como digo, no puedes jugar con ideas, no puedes simplemente decir, vale, juego esta variante, juego a por el peón envenenado, el peón de G7, y conocer que ese es el plan. No, aquí tienes que conocer las jugadas al dedillo, porque como te equivoques, pierdes. Por ejemplo, aquí te están amenazando la dama. Y dices, ¿qué juego? ¿Qué hago? Bueno, cuidado, ¿no? Porque si, por ejemplo, juegas algo como dama F6, que es una jugada súper lógica, estás ya al borde del colapso. Una jugada que si juegas por ideas, muy probable que juegues una partida y que acabes perdiendo. Porque ahora las negras te pueden contestar simplemente con peón por peón y empiezan los problemas. Porque será si recapturas de peón, te juegan dama C3, jaque y te ganan la torre, por tanto, no puedes recapturar. Y si, por ejemplo, juegas algo que pueda tener sentido, estás en esta posición, dices, ¿qué juego? Bueno, como no puedo recapturar, tengo que defender C3, y si juego alfil B2 o lo que sea, me lo van a capturar y me van a amenazar el alfil, yo qué sé, pues te juego caballo 2, que tiene muchísimo, pero muchísimo sentido, porque defiendo C3 y además ataco D4, por lo que parece que te obligo a capturar en C3, estarías ya perdiendo la dama. Porque las negras te juegan caballo F5, y ojito, porque esta dama no se puede ir a ninguna casilla. Fíjate, no se puede mover y la amenaza del negro es imparable. Y es jugarte a la jugada siguiente, caballo D7, caballo B7, te toco la dama y game over. Palmas la dama. Así que, como ves, insisto en el primer punto, ¿vale? No quiero que este segundo punto te desvíe del primero. Es muy importante entender las ideas y saber cómo va a afectar al mediojuego. Pero si juegas variantes tan agresivas como esta, de irte a comer el peón, de buscar golpes tácticos, tienes que conocerte la teoría al dedillo. Pero solo de esas variantes en concreto, no hace falta que te sepas todas las opciones y todas las jugadas de cada variante, porque sería imposible. Solo céntrate en memorizar en esas líneas en las que sean muy pero que muy tácticas y se esté incluso hasta sacrificando material, porque ahí es muy probable que solo con las ideas no es suficiente. Tercer error, aprenderte una apertura totalmente nueva para el próximo torneo que vas a jugar, porque así los vas a sorprender y vas a ganar con una idea brutal. No, no y no. ¿Te imaginas estar en tu casa, estar en el club, llevar meses, años, un montón de tiempo estudiando una apertura, entrenándola, que la conoces al dedillo, que te sabes todas las ideas, que la has jugado 1000 veces por internet, que has ganado 1000, que has perdido 1000, que has aprendido todo? Y vas a jugar el torneo y alguien te dice, no, mira, ya sé que te has estudiado el gambito de dama, pero fíjate, tras D4, cuando te jueguen D5, hay una línea que es súper secreta, no la conoce casi nadie, que es jugar alfil F4. Y ahí hay unos planes con caballo F3, E3, que son súper interesantes. Y eso te va a venir muy bien. Y tú dices, ostras, qué idea tan chula, ¿no? Juego de esta manera, y además así voy a poder hacer esto y lo otro, pam. ¿Qué va a pasar en el torneo? Pues que vas a perder como si no hubiera un mañana. ¿Por la apertura? Podría ser, pero no es el caso. No, vas a perder porque vas a dejar de utilizar todo ese conocimiento que has aprendido, todos esos patrones sobre las estructuras de peones, sobre las ideas tuyas, las de tu oponente y todo tu nivel de juego, va a desaparecer. Vas a bajar 300, 400, 500 puntos de elo porque ahora no conoces las ideas. Vas a caer en trampas que no conocías, tu rival te va a cambiar el orden y no vas a saber cómo reaccionar, no vas a recordar esas partidas que te habías estudiado. Nada, todo lo hecho a la basura porque una semana antes alguien te ha dicho que había una idea nueva, la has querido jugar y la has liado parda. Y ahora sí, sé lo que estás pensando, a ver, Tito Resur, ¿qué me estás contando? ¿Quién está tan loco para hacer eso antes de un torneo? Pues mira, es, y con diferencia, pero con mucha diferencia, la pregunta que más me hacéis cuando hago los directos en YouTube o los hago en Twitch y estoy respondiendo vuestras dudas, aprovechando que estoy en directo para hablar con vosotros. Es la pregunta que más me decís. Resur, tengo un torneo la semana que viene, me han dicho que tal apertura es interesante, o qué apertura me recomiendas jugar. La que tú juegues siempre, la que conozcas, la que domines, la que lleves al dedillo. ¿Es bueno cambiar de aperturas? Sí, ahora vamos a hablar de eso en un próximo punto. Pero no antes de un torneo, no con todo en juego, como digo, para tirar el torneo a la basura. Que la quieres ir aprendiendo ya porque te molan las ideas. Igual en alguna partida la usas para sorprender, en alguna partida suelta. Ok, no te digo yo que no. Pero ya está, no te vuelvas loco y hagas esa locura. Que por cierto, si quieres más tips, más truquitos, más consejos que te ayuden a jugar bien un torneo, a prepararte, tengo un vídeo en el canal, ¿vale? Que te dejaré el enlace en el mensaje fijado y en la descripción del vídeo, donde te enseñaré 7 trucos, 7 ideas, 7 herramientas para prepararte. Cuarto error, estudiar demasiadas aperturas, tener un repertorio demasiado extenso. Como ya hemos visto, estudiar las aperturas es algo que consume mucho tiempo porque tienes que memorizar ciertas líneas y además
tienes que entender las ideas detrás de cada una de las posiciones. Y un error muy común que también veo es que jugáis demasiadas aperturas. Está bien que a lo mejor juguéis 5 o 6 aperturas, pues porque os mola, porque os gusta el ajedrez y eso no tiene nada de malo, pero no os focalicéis en todas, es decir, no intentéis aprender al dedillo todas, porque va a ser imposible, vais a acabar jugándolas todas mal. Aprenderos unas pocas bien y el resto la vais jugando, pues oye, pues para partidas amistosas, para cuando estés con los colegas o para cuando juegues contra el módulo sin presión ninguna y te lo quieras pasar bien. Pero céntrate en unas pocas. De hecho, te voy a dar una recomendación de cuántas deberías conocer con blancas y cuántas deberías conocer con negras. Si tienes 1800 de Elo FIDE o menos de 2000, 2200 en Lichess Chess.com, ahí yo te recomiendo que juegues una con blancas, que te especialices en una con blancas. Recuerda, puedes jugar más si quieres, pero que te especialices en una con blancas y una con negras, que vendría a ser con negras pues una contra E4 y una contra D4, ¿vale? Y si quieres, pues algún sistemilla para jugar contra C4, caballo F3 o aperturas irregulares. Pero ya está, con que te centres en eso, vas a ir más que de sobra. Porque a estos niveles, como os digo siempre, la clave para mejorar, lo que marca la diferencia entre un jugador y otro, no es cuánta apertura sabe, es su capacidad de cálculo, de táctica, de ver jugadas con su cabeza antes de que pasen en el tablero. El 90 y pico % de las partidas se deciden por errores tácticos y de cálculo a esos niveles. Y por encima también, ¿vale? Pero a esos niveles ya es exageradísimo. Así que en ese momento es más importante centrarse en eso que no centrarse en conocer las aperturas, aunque estudiarlas, la verdad, es un lujo. Si tu nivel es ya superior a 1800 FIDE, estás entre 1800 FIDE y 2200 FIDE, te recomiendo que conozcas 2 con blancas y 2 con negras, ¿vale? Simplemente para variar, para que no se preparen tanto contra ti. Vale, y ahora te estás preguntando, perfecto, genial, tremendo, pero ¿qué apertura elijo? ¿Cuál es la buena para mí? Tito Resur, ¿te queda solo ya un último error? ¿Es ese? ¿Es el cómo elegir la apertura correcta? Sí, podría serlo, pero va a ser otro. Ese te lo voy a dar de bonus ya, porque simplemente lo explico y con mucho detalle en el curso gratuito que tienes en resurchess.com, mi academia online, cómo escoger y cómo estudiar una apertura, donde con herramientas totalmente gratuitas te voy a explicar cómo saber qué aperturas realmente encajan con tu estilo, que si no lo conoces no te preocupes porque hay un test dentro del curso, y además con herramientas también gratuitas te explicaré cómo se estudia para que puedas dominarlo. Sorpresa, te dejaré el enlace en el mensaje fijado y en la descripción del vídeo. Quinto error que se comete, no practicar lo suficiente las aperturas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que sí, quizás tú las estudias, tú tienes claro las ideas, pero luego tienes que ponerlo en práctica, tienes que jugar partidas amistosas online o jugar partidas online directamente, que no pasa nada, no son partidas oficiales, da igual que subas, que bajes el lo importante es pasárselo bien, no el numerito que ponga al lado de tu nombre de usuario, aunque motiva a subirlo, tampoco les vamos a engañar, pero eso no es lo importante, y ahí la juegues. Y sobre todo, cuando juegues esas partidas, al acabarla, la analices la partida para ver dónde te has equivocado o dónde tu rival se ha equivocado y gracias a ello has ganado, para mejorar tu conocimiento sobre esa apertura. Incluso que las mejores partidas que consigas con esa apertura te las guardes tú mismo para después tenerlas de referencia en un futuro. Y te preguntarás, vale, Tito Resur, ¿y cómo analizo yo una partida? ¿Cómo lo hago bien? Pues no te preocupes porque ya he hecho un vídeo explicando cómo analizar tus partidas que juegues online, por ejemplo, rápidamente para sacarle todo el jugo y para mejorar tu conocimiento de la apertura y tu ajedrez en general. Te dejo el enlace en el comentario fijado y la descripción del vídeo. Otro truquito muy útil y súper importante que muchas veces se obvia para entrar a una apertura es buscarte un compañero, alguien que la juegue contigo. Pues yo que sé, alguien que hayas conocido online jugando partidas, ya habíais chateado, o alguien de tu club. Yo siempre recomiendo ir a un club si tienes la suerte de tener uno cercano. Pues oye, mejor que mejor ir allí y hablar con otro compañero y decir, oye, mira, estoy estudiando tal apertura, la estudiamos juntos. Y de esa manera tú juegas la apertura, él te replica las jugadas, vives en primera persona cómo es jugar esa apertura y además tienes feedback instantáneo. ¿Qué quiero decir con feedback instantáneo? Quiero decir que tienes una respuesta de tu oponente directa, le puedes preguntar, oye, mira, cuando te jugué esta idea, por ejemplo aquí, ¿qué es lo que te molestó? ¿O qué ideas tenías aparte de la que me hiciste? Y de esa manera entiendes qué es lo que va a pensar tu oponente en las partidas para anticiparte y decir, imagínate, pues cuando me hiciste alfil F4 no sabía cómo continuar y no sabía si hacerte E6 como siempre o hacerte caballo F6 primero, jugarte C5 porque me jugabas alfil por B8 y me molestaba. Y dices, vale, ya lo tengo claro. Si una partida, al hacerle esta jugada, veo que mi rival se sorprende o tarda en mover o veo que no tiene las ideas claras, le estoy sorprendiendo, esto es porque le molesta esto y esto.
Y por cierto, que no lo he dicho, si te gusta este tablero digital, si te ha llamado la atención, también te voy a dejar en la descripción, en el mensaje fijado también, un enlace a una review que hice de él entera y además un código de descuento por si te interesa que te lleves un jugoso descuento. Espero que te haya gustado el vídeo, que hayas disfrutado, que te haya sido útil y recuerda, tienes tropecientos enlaces en el mensaje fijado en la descripción del vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.